Ok, está ingresando César. Bien, entonces voy a compartir la presentación. Ok, ya debería estar la presentación allí, ¿correcto? Sí, profesor. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a dar el tema final de este curso, que sería, bueno, lo decimos un título algo genérico, pues, de otros títulos. Eh, Realmente, ¿qué podemos decir con esto? Bueno, efectivamente, hemos venido estudiando en el Código de Comercio lo que trae la regulación más amplia para los títulos valores, que sería en materia de letra de cambio, pagaré y cheques, que como sabemos son títulos a la orden. Sin embargo, bueno, como vimos en la unidad o en la parte introductoria de esta unidad, el campo de los títulos no se agota únicamente pues en estos tres supuestos, sino que es algo bastante más amplio y, bueno, por supuesto, pues aparte de lo que tenemos en estos títulos a la orden, o sea, que es la clasificación por su medio de circulación, conforme establece el artículo 150 del Código de Comercio, entonces tenemos lo que es estos títulos a la orden, tenemos los títulos al portador y tenemos a los títulos nominativos. Otra clasificación que ya vimos es conforme al derecho incorporado, que son pueden ser títulos personales de participación, tipo, por ejemplo, las acciones de las compañías, títulos obligacionales de crédito, que en este caso más o menos estaría en el campo de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los títulos a la orden, y los títulos reales o representativos, en los cuales hay pues un derecho real o un derecho sobre una determinada cosa incorporado en los mismos. Eh, También en su momento explicamos pues que existen pues estos títulos pues que están previstos en ordenamiento jurídico con nombre, con una regulación expresa, y hay algunos títulos que o bien están meramente nombrados en ordenamiento o que no son o que no tienen ningún tipo de anclaje normativo más allá de lo que sería la autonomía de voluntad y, pues, y la libertad de contratación y la libertad de forma. Esto es lo que estamos hablando en el campo de los títulos atípicos, que originalmente pues no tenían un reconocimiento claro en el ordenamiento como títulos valores, pero al menos en nuestro país tienen un reconocimiento implícito por la ley de mercado de valores. Este tema que ya lo vimos en los artículos 45 al 53, hay unos títulos nombrados ahí, pero al fin y al cabo establece que está sometido pues a regulación cualquier otro tipo de instrumento, etcétera, por lo cual pues hay una puerta abierta a que el ordenamiento está reconociendo que pueden existir otros títulos distintos a los que están expresamente previstos en las leyes. Entonces, nuevamente los insto a que les echen una revisadita a esos artículos de la ley de mercado de valores, que ya la habíamos puesto como material de la clase número 7, entonces lo tienen allí en módulo 7. Pero bueno, entonces en este campo amplio de otros títulos, por supuesto no podemos hacerle una revisión a todos y cada uno de ellos, pero sí podemos entonces analizar algunos específicos, que bien porque son ejemplificativos de determinadas categorías, o bien porque tienen unas categorías específicas que son interesantes analizarlas, etcétera. Entonces, bueno, por razones digamos, de extensión del contenido, en esta clase vamos a ver entonces 5 cosas en específico, que vendrían siendo el certificado de depósito y bono de prenda, el conocimiento de embarque, o lo que se llama el Bill of Lading, que ya lo vimos cuando estábamos hablando un poco de comercio internacional, etcétera, cuando tratamos un poquito o lo nombramos por allí. Vamos a hablar de las acciones de las sociedades de capitales, y las obligaciones también que pueden emitir las compañías anónimas. Y también vamos a hablar de los bonos públicos o bonos de deuda pública. Ok, entonces, pasamos al primero de estos tipos de títulos. Certificado de depósito y bono de prenda. Estos están previstos y bastante regulados en una ley especial, que es la ley
de almacenes generales de depósito. Si se fijan, esta es una ley bastante antigua que está en vigor desde hace bastante tiempo porque fue promulgada en el año 1936. Esto, digamos, el propósito de esta ley es crear unos almacenes en los cuales, pues, efectivamente, se pueden utilizar para depositar cualquier cantidad de mercancías. Y bueno, la idea es que las personas puedan tener algún tipo de facilidades, pues, para movilizar esas mercancías o incluso para negociarlas mientras están depositadas. Fíjese que, bueno, esto es una figura, aunque es bastante antigua, al menos en la Venezuela reciente de las últimas décadas, no es algo que tenga mucho vuelo, tal vez más allá de lo que sería en la parte portuaria, esa clase de cosas, pero por lo general nos vemos que el empresario normalmente su mercancía la almacena por lo general en sus propios espacios o alquila un local o lo que sea, pues para esta clase de cosas. Entonces no vemos tan claro esta figura y por supuesto tampoco la vemos en los particulares, más allá pues de una que otra figura de algún guardamuebles que haya por allí, o de las depositarias judiciales que sí tal vez tienen pero están reguladas por otra normativa especial. En general no vemos mucho esto. Por lo menos vemos en las películas, pues en las películas en Estados Unidos, que hay cualquier cantidad pues de figuras de estas de guardamuebles, incluso hay programas pues en History Channel o cosas de esas de cuando hacen los embargos o las subastas cuando la gente no paga, esa clase de cosas. Pero sin embargo, pues es algo que tendría mucho potencial, pero en Venezuela nunca ha agarrado tanto vuelo. Ok, pero concretamente, más allá del sistema, ¿qué es lo que nos interesa ver aquí? Esta ley prevé prácticamente, nuclearmente, una figura de unos títulos valores, que son el certificado de depósito y el bono de prenda, los cuales lo primero que tenemos que decir es que son dos títulos aparejados, o sea, es un doble título, está amarrado o coligado uno al otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos primero? Este certificado es la prueba del depósito y la existencia de los bienes. Y viene a ser también lo que es el comprobante de la titularidad del dominio. ¿Okay? Este es el título principal, por llamarlo así. El bono de prenda viene siendo un título accesorio que permite dar en prenda esos bienes depositados, o sea, que permite adicionalmente pedir un préstamo o acceder a un financiamiento, a un dinero y dar como garantía real prendaria esos bienes depositados. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Se supone que si yo agarro y yo deposito unas mercancías en un almacén general de depósito de esto, ese almacén, que solo son figuras que para que puedan fungir como tal tienen que estar habilitados por ley y cumplir una serie de normativas, pero ese almacén, una vez que yo ese contrato de depósito, entonces ellos me van a emitir, entre las cosas que más allá del contrato de depósito que puede existir, etcétera, ellos me van a emitir un título. Entonces, este título tiene, o ese formato tiene dos pestañas, por llamarlo así. Una es el certificado de depósito y la otra viene a ser el comprobante, el bono de prenda, perdón. Entonces, la idea es que mientras esas mercancías están depositadas allí, yo, por supuesto, puedo, si quiero pedir un préstamo, entonces le puedo decir a la persona que me está, bueno, ¿qué garantía me vas a dar? Bueno, te voy a dar que yo tengo unos bienes allí depositados y bueno, esa es la garantía prendaria que tienes tú. O, por ejemplo, si yo tengo esas mercancías depositadas y quiero trasladar el dominio, las vendo a otra persona, en lugar de tener que sacarlas del almacén y montárselas en un camión o lo que sea, yo puedo hacer y decirle, bueno, mira, te voy a transferir la propiedad a través de la circulación del endoso de este título. Ok, ahora bien, ¿dónde está lo interesante de esto? Para poder acreditar la legitimación frente a ese almacén, para poder retirar los bienes depositados, hay que presentar ambos títulos, o sea, tanto el certificado de depósito como el bono de prenda, si el bono de prenda se utilizó.
¿Por qué? Porque sería una garantía prendaria bien poco efectiva si después de que yo doy la prenda y otorgo el bono, entonces yo me quedo con el certificado, voy y retiro las mercancías y por supuesto entonces ese acreedor prendario se queda bueno, por totalmente desprotegido pues de la garantía del crédito que tiene. Entonces, la idea es que cuando uno va a retirar las mercancías o los bienes que estén depositados ante el almacén, entonces tiene que presentar ambos títulos. ¿Por qué? Le estás acreditando primero que yo tengo el dominio sobre esas cosas y segundo, está demostrado pues que no hay una garantía prendaria que sea otorgado conforme a ese bono de prenda. Por supuesto, como dijimos que es un título que puede circular, de repente la persona que hizo el depósito no es el mismo sujeto que regresa en el momento que va a retirar las mercancías. Al fin y al cabo, si yo cedí esos derechos, lo hago pues a través de esa sesión cartular en ese propio título y bueno, él tiene la ventaja de que da una cierta flexibilidad, como ya les dije, para hacer cualquier tipo de enajenación de los bienes que están depositados, pero así no se haga la enajenación, también adicionalmente tiene la posibilidad de otorgar una garantía para un financiamiento que se pida y por supuesto esa garantía o el sustrato de esa garantía son los bienes que están depositados. Ok, ahora bien, habría la posibilidad, y eso lo está estableciendo el artículo 20 de esta ley, pues la ley también se las puse en módulo 7, de que si los bienes son fácilmente divisibles, o pueda el legitimado o el titular del certificado de depósito retirar parcialmente las mercancías, dejando depositado lo suficiente para hacer efectiva la garantía prendaria o dejando el dinero en efectivo para que cuando pudiera venir ese acreedor prendario y decir, bueno, mire, ya el título venció, a mí me tienen que, voy a ejecutar esta mercancía, me paguen. Entonces también pues son múltiples las hipótesis que a través de esta figura, de estos dos títulos y la existencia del almacén permite pues para operar determinados negocios. Ok, en cuanto a naturaleza jurídica, el certificado y el bono de depósito son títulos representativos de la clasificación esa que ya vimos anteriormente. Eso significa que el valor que está incorporado al título es un determinado derecho. En este caso, el derecho en el bono de prenda es el derecho a que se te pague la obligación principal o a ejecutar la prenda sobre esos bienes que están allí depositados, y en el caso del certificado es la prueba del dominio de la titularidad sobre esos bienes. Recordemos que la regla civil general dice que la posesión equivale a título. Bueno, como realmente lo que se deposita son bienes muebles, en este caso, pues ese certificado, quien sea que lo tenga, se presume, se entiende que es el legitimado para retirarlos del depósito, del almacén, y se presume también que en general es el propietario de los mismos el que tiene el dominio sobre los mismos. Por supuesto, estamos hablando de que ya que vamos a incluir a Jorge que ingresó por allí. Ok. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que, como les dije, y en el caso de los dos títulos juntos, son los que permiten pues el retiro irrestricto de las mercancías que están depositadas. Bien, continuamos. Como les dije, bueno, también al ser transmisibles por endoso, conforme lo establece expresamente el artículo 14 de esta ley especial, se entiende que son títulos a la orden. Y ahora bien, este endoso tiene unas particularidades. La ley nos dice que el primer endoso se hace tanto en el título como en los archivos del almacén. Por supuesto, de esto se entiende que los ulteriores endosos pueden ser netamente en el título. Pero esa primera vez en la que se hace la transferencia para darle mayor seguridad jurídica y para que el almacén conozca que ya es un título o una titularidad que comenzó a circular, se hace allí. Eso está previsto en el artículo 19. Estos títulos, por ley, se supone que tienen un plazo de vencimiento, un plazo de vigencia, mejor dicho, de hasta 6 meses máximo. Pero en la práctica realmente pueden ser renovables.
¿Qué ocurre en los supuestos de que no se paga la prenda o el bono de prenda a su vencimiento? Esto es el supuesto. Yo tengo la mercancía depositada en este almacén. Después vengo y le digo a cualquiera de ustedes, mira, préstame 1000. Bueno, ok, yo te lo puedo prestar, pero ¿cómo me vas a pagar? Bueno, te lo voy a pagar en tal fecha, pero si no te pago, te estoy dando esta garantía real, que es este bono prendario, que dice que yo te pago en tal fecha, o que si no, tú puedes ejecutar entonces esa garantía. O puedes venir a cobrar pues ese dinero en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre si llegado el vencimiento del bono de prenda no se paga? El mismo tiene que ser protestado, ya ustedes conocen la figura de protesto, pero tiene que ser realizado directamente ante el almacén. Aquí, digamos, el almacén para hacer el paralelismo, solo para que se entienda, tendría como el librado en este caso, pues, en cuanto al protesto. Y ¿para qué se hace esto? Dicen, ustedes dirán, bueno, pero qué fastidio, entonces es un título que no es muy hábil porque entonces tienes que protestarlo igualito. Pero la ventaja es que este bono de prenda que no se ha pagado y una vez que se protesta, genera la posibilidad de exigir al tribunal que se pongan en venta los bienes, una venta obligatoria conforme al artículo 25, que tiene un procedimiento judicial bastante abreviado. Entonces, yo soy ese acreedor prendario, no me pagaron. Bueno, yo sé que ahí hay 500 cajas de cualquier producto que se les ocurra, que es lo que era mi garantía. Bueno, yo voy, protesto y me voy para el tribunal y le digo, mire, pongan en venta ya eso que está allí para que se me pague mi obligación. Entonces, digamos, un procedimiento que relativamente o garantiza bastante bien lo que sería pues la satisfacción de ese crédito impago. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ok, bueno, entonces pasamos del certificado de prenda a el conocimiento de embarque o al bill of lading. Ok, entonces, esto está regulado en Venezuela por la Ley de Comercio Marítimo, que está en vigor desde el año 2006, la cual derogó las disposiciones que ya existían en el Código de Comercio, porque esto, digamos, el conocimiento de embarque es alguna figura de comercio internacional que es bastante antigua. Eh, pero bueno, aparte, y de hecho, demostrativo de esto es que en ese comercio internacional existen regulaciones sobre el bill of lading desde hace muchísimo tiempo. Digamos, por ejemplo, podemos ver que en cuanto a derecho uniforme o intentos de derecho uniforme, están las reglas de la Haya, que son originalmente en 1924, después tuvieron unas modificaciones que se llaman las reglas de la Haya-Bisbee, o sea, unas modificaciones en 1968 y en 1979. Después hay unas reglas de Hamburgo que están amparadas o auspiciadas por la ONU en algo similar a como lo que trató de hacerse con la compraventa internacional de mercancías. Entonces, bueno, hay unas reglas que son para digamos, el comercio marítimo, específicamente para todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo, y las disparidades que pueden existir entre la figura del transportista frente a la figura pues del cargador o la persona que utiliza el servicio del transportista. También hay unas diferencias entre lo que respecta a que hay países que son mayoritariamente, o que las compañías transportistas son mayoritariamente de unos determinados países que de otros, etcétera. Y bueno, la idea fue hacer una regulación, o la ONU se ha intentado hacer unas regulaciones que sean hasta cierto punto igualitarias. Entonces, después de eso tenemos las reglas de Rotterdam, que son relativamente recientes, del año 2009. Ahora bien, estas reglas comenzaron a entrar en aplicación una vez que hubiera 20 estados al menos que lo ratificaran. Eso ocurrió como en el 2012, 2013. Entonces estamos hablando de que es algo nuevo. Ahora bien, significa, como son estos temas internacionales, que hay algunos países que hayan ratificado alguna de estas normativas, más no necesariamente todos. Y hay algunos que nunca han ratificado ninguno de estos tratados, por ejemplo, el caso de Venezuela.
Eso no significa pues que en un entorno de mercado de comercio internacional que pudiera existir, algunos de estos postulados pudieran aplicar vía la figura de la exmercatoria, costumbre internacional como hemos visto. Pero en principio la ley de comercio marítimo venezolana es bastante celosa, por llamarlo así, en cuanto a sus regulaciones y estos no son, ninguno de estos son tratados válidos para Venezuela o son tratados oponibles para Venezuela, a pesar de que hay cualquier cantidad pues, de países que los han ratificado, o sea que en el entorno internacional esto pudiera tener una vinculación con cualquier aspecto sustantivo en el que esté vinculado a Venezuela. ¿Ok? Entonces, pero en todo caso, vamos a los efectos del estudio del título en concreto de lo que es el Bill of Lading, vamos a ver la definición que nos trae la Ley de Comercio Marítimo. Entonces, el artículo 197, en su numeral séptimo, nos dice: documento que hace prueba de un contrato de transporte por agua o aquel que lo reemplace y acredite que el porteador ha tomado a su cargo las mercancías y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas contra la presentación del documento correspondiente y según el cual las mercancías han de entregarse a una persona determinada, a la orden o al portador. Ok, entonces, en definitiva, ¿qué es esto? Esto, por supuesto, es un documento, contiene pues unas previsiones en las que las partes se han puesto de acuerdo, pero adicionalmente o sea, y por eso, y como tal es una prueba del contrato de transporte subyacente que existe, pero adicionalmente es la prueba de la recepción a bordo de las mercancías, el conocimiento de embarque, es justamente una demostración de que efectivamente el contrato de transporte tanto existe que ya las mercancías están embarcadas y hay una demostración de que efectivamente, bueno, esto fue lo que se embarcó. ¿Ok? Eh, por supuesto, esto es un título nominativo porque si se entiende que lo que hace es dar derecho al titular, o sea, al legítimo tenedor del título, sobre el dominio y la posibilidad de retiro de las mercancías. ¿Ok? Entonces, si efectivamente yo soy el dueño de las mercancías o el legitimado para montarlas en el barco y que efectivamente son bienes que no son del transportista, sino que el transportista lo que cumple es el servicio de trasladarlas, valga la redundancia, de un sitio a otro, entonces cuando llegan a ese otro sitio, a ese destino, eventualmente hay una persona legitimada para bajarlas y para tomarlas allí. Entonces, este Bill of Lading sirve para demostrar que las mercancías fueron montadas en el barco, demostrar la existencia de un contrato de transporte, pero adicionalmente es un título que tiene que tener o que debe tener la persona que los va a retirar. Entonces, ¿qué es lo que tiene como ventaja esto también? Porque pudiera suplirse esto con cualquier otro tipo de documento que no tuviera el carácter de título valor. Que mientras las mercancías están en curso, mientras las mercancías están montadas en el barco, en el medio de transporte que sea, yo tengo la posibilidad de negociar esas mercancías también. Entonces, ¿por qué? Porque yo nada más con la transferencia que puedo hacer de ese conocimiento de embarque, ese Bill of Lading, estoy transfiriendo la titularidad de esas mercancías a cualquier otra tercera persona que con ese instrumento puede llegar pues al puerto de destino y decir, entréguenme esta cuestión. Entonces, si yo soy un comerciante, no necesariamente tengo que esperar, bueno, mira, te quiero comprar esa mercancía. No, pero ya va, espérate, yo tengo que esperar que la bajen del barco para podértela vender. No, no hace falta. O, mejor dicho, en ningún caso haría falta, pero adicionalmente con esto tienes un instrumento que es bastante flexible y al mismo tiempo que da seguridad de la transacción para decirte, bueno, está bien, me las compras, chévere, me las compraste, toma, aquí tienes tu conocimiento de embarque y puedes retirarlas y ya con eso estamos perfeccionados y con los documentos necesarios para hacer efectivo esto. Ok, tenemos algo que, digamos, por supuesto, este conocimiento de embarque siempre fue un documento físico hasta hace relativamente poco, pues, digamos, por los avances de tecnología, etcétera, puede entenderse, pues, que este es un título que puede ser electrónico. Y la Ley de Comercio Marítimo de nosotros, siendo relativamente reciente, el año 2006, reconoce esa posibilidad en su artículo 233.
En cuanto a las reglas de Rotterdam, que les dije, pues ese último instrumento que no ha sido ratificado por Venezuela, parte una de los motivos de derribar esas reglas de Rotterdam fue dar plena posibilidad a que estos documentos de embarque sean electrónicos y que en la práctica se está utilizando, por supuesto, con cada vez más vigencia, porque aparte por un tema de suma practicidad. Si yo tengo que presentar el Bill of Lading, o sea, si el Bill of Lading me lo creo cuando monto las mercancías en el barco y al mismo tiempo lo necesito para bajarlas del barco, entonces ese título también tendría que tener un traslado físico más allá del barco o del medio de transporte que se trate. En cambio, pues, por supuesto, con un medio electrónico, la transmisión de ese título, la transmisión de esos derechos puede ser prácticamente instantánea. ¿Ok? Bueno, también la Ley de Comercio Marítimo regula en su artículo 234 los requisitos de emisión de estos conocimientos de embarque. Si ustedes verán allí, bueno, una lista más o menos larga, bastante lógica de lo que tendría que contener basándose pues en el tipo de documento que se trate, pero lo interesante es que no ocurre pues como en el caso del pagaré o la letra de cambio, que a falta de alguno de esos elementos se considera que el título es nulo, sino que la propia ley de comercio marítimo establece pues que la omisión de algunos de esos requisitos no limitan la condición probatoria y de título valor que puede tener o sea, ese instrumento. Entonces eso está establecido en el artículo 236 y bueno, lo que hace es un seguimiento pues de lo que había considerado la doctrina y lo que se considera pues en el comercio internacional, etcétera, que hay una gran flexibilidad en el sentido de qué es lo que contiene y qué es lo que no contiene este título, pero que en todo caso pues la omisión de alguna regulación específica no desmejora o no limita la condición que tiene de probar la existencia de un contrato de transporte y adicionalmente ser un título o valor que es circulable o negociable, como, bueno, que básicamente la razón o uno de los motivos para que existan los títulos valores. Ok, adicionalmente este título vemos que en el entorno local de la Ley de Comercio Marítimo da derecho a una acción ejecutiva por el incumplimiento en la entrega de las mercancías en puerto de destino. Entonces, aparte, la existencia del conocimiento de embarque lo que significa es que en el caso que se incumple la obligación de entrega por parte pues, del transportista o de quien sea, el ordenamiento jurídico da una posibilidad procesal más expedita o más reforzada para lograr el cumplimiento de ese contrato de transporte o la entrega de esas mercancías que subyacen allí. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Supongo que sí. Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que serían las acciones de las sociedades de capitales. Ya por supuesto ustedes esto no es algo nuevo, ya ustedes vieron su materia de sociedades y realmente pues aquí lo que vamos a enfocarnos es básicamente en lo que respecta pues a los aspectos como título. Como ustedes saben, pues las acciones tienen varias facetas. Es una representación, una fracción del capital social de la sociedad de capitales. Son generadoras de derechos políticos o derechos administrativos dentro de la sociedad, por ejemplo, el derecho al voto en las asambleas y derechos económicos, por ejemplo, el derecho a percibir los dividendos o la fracción pues, de lo que sería la utilidad o la rentabilidad de la compañía en un determinado ejercicio económico, por supuesto, en proporción al capital que tienes. Por supuesto, también la condición de accionista da otro tipo, otra serie de derechos, pero bueno, eso lo tenemos claro allí. Y la demostración pues, de la titularidad, de la legitimación de esos derechos, viene justamente en la acción como tal. Adicionalmente, podemos ver que las acciones son herramientas de financiamiento.
porque en el caso que cuando una compañía hace un aumento de capital, ¿qué es lo que está haciendo? Está solicitándole a sus accionistas, o los accionistas están aprobando meterle más dinero a la compañía. O cuando son compañías que cotizan en bolsa de capital abierto, lo que se está buscando es decirle al público en general, bueno, mira, invierte aquí y te doy una fracción de lo que es el patrimonio de esta compañía o de los derechos que se derivan de esta compañía. Bien, entonces, por supuesto, esto de las herramientas de financiamiento aplica en lo que estamos hablando de las sociedades de capitales. Aquí tenemos que estar muy claros en la terminología. Ustedes recordarán que hay sociedades, dentro de las sociedades mercantiles, hay lo que serían las sociedades de personas y las sociedades de capitales. Las sociedades de personas, donde lo que prepondera por lo general es el sustrato personal, que son la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita. Ahora bien, las sociedades de capitales son la compañía anónima como tal y la comandita cuando es por acciones. Y después del año 1955 tenemos la figura híbrida como creada con la idea pues para los pequeños negocios, etcétera, que es la de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ok? Ahora bien, el propio artículo 201, ordinal cuarto del Código de Comercio, cuando está regulando o definiendo lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, establece que no son títulos negociables los de las cuotas de participación de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, se parece en algunas cosas, en algunas regulaciones a la sociedad de capitales, pero en este caso, en lo que respecta pues a la negociabilidad de las acciones, no lo es. Entonces, tenemos pues para especificarlo, la compañía de responsabilidad limitada, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Más claro, imposible. Ok, entonces, las acciones dentro de esa clasificación que vimos anteriormente se trata o serían títulos de participación porque son demostrativos de la incorporación a un contrato social, a los derechos que emanan de ese contrato social, y al mismo tiempo también podemos verlas de la figura representativa porque de alguna manera demuestran el dominio, la propiedad sobre una fracción de ese patrimonio que tiene la compañía. Si la compañía está dividido su patrimonio en 100 acciones y cada acción, bueno, tiene un valor nominal el que sea, pero si en definitiva el patrimonio de esa compañía son 10 millones de dólares, yo tengo, si cada acción de esas representa pues justamente un valor proporcional sobre ese patrimonio. Eso, bueno, creo que eso lo debemos tener bastante claro. Ok, ahora bien, si nosotros analizamos las acciones de la óptica de su circulación, ¿son acciones nominativas o son acciones al portador? Ok, al principio lo que tenemos que decir es que en algunas legislaciones las acciones pueden ser nominativas o pueden ser al portador. O sea que en definitiva yo puedo tener un título de una acción y las traslado de una persona a otra y en definitiva el que sea el tenor de ese título en un momento determinado es el que es el titular de los derechos patrimoniales y los derechos políticos que emanan de esa acción. En el régimen, eso nos suena un poco raro en Venezuela, pero sin embargo, por lo menos en los tiempos actuales, sin embargo, en nuestro Código de Comercio, su régimen original era justamente ese. Podían haber acciones nominativas o acciones al portador en la compañía anónima o en la sociedad de capitales. Si nosotros revisamos, que no lo hemos revisado ahorita, pero cuando ustedes cuando estén estudiando esto, por favor háganlo. Si ustedes revisan el artículo 213 en su ordinal cuarto, el artículo 292, el artículo 294, 297, 298 del Código de Comercio, verán que las acciones perfectamente en Venezuela podían ser títulos del portador. ¿Cuándo y dónde cambió esto? Cuando Venezuela ingresó a la Comunidad Andina de Naciones en los años 70, esa regulación del organismo multilateral, concretamente la decisión 24, que es relativa al régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias, regalías, etcétera, hizo una modificación. Bueno, por supuesto, vale decir que esta decisión 24 después fue promulgadas unas que la sustituyeron, después vino la decisión
Resolución 296 y creo que después vino una posterior. Bueno, lo cierto del caso es que en todas esas regulaciones se establecía que las acciones necesariamente de una compañía dentro del mercado común de la comunidad andina tenían que ser acciones nominativas, lo cual, una vez que se incorporó al derecho interno, implicó una derogatoria de esas normativas del Código de Comercio que permitían las acciones al portador. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? En la actualidad, después de que Chávez nos sacó de la comunidad andina, que fue hace unos cuantos años atrás, se suponía que las obligaciones subsistían por unos 5 años después de la salida de la denuncia del tratado y de la salida de la comunidad andina. Al día de hoy se supone que ya esas cosas ocurrieron, sin embargo, pareciera que en la práctica seguimos entendiendo que no pueden haber acciones del portador. La situación es discutible. ¿Eso todavía existe, esa normativa, o nos aplica, o todavía, o ya no nos aplica? Lo cierto es que, bueno, pudiéramos argumentar que, bueno, ya una vez que eso fue incorporado en el derecho local, porque eso pues pasó por una ratificación del Poder Legislativo y es una ley de la República, entonces, bueno, sigue siendo ley de la República independientemente de que ya no estemos o que la derogatoria del Código de Comercio ocurrió independientemente de que no estemos en la comunidad andina. Pero bueno, es un punto discutible, tampoco vamos a profundizarlo de más aquí. La realidad es que en la práctica venezolana las acciones son nominativas, lo cual significa que se transmiten por cesión, no por endoso y no por la mera entrega del título. Esta cesión tiene unas características especiales que están previstas en el artículo 296 del Código de Comercio, básicamente que la cesión debe constar dentro del libro de accionistas de la compañía o de los libros de la compañía, que son libros obligatorios para sociedades mercantiles como ustedes conocen. Y esta normativa, al establecer el 296, que la cesión necesariamente tiene que hacerse en los libros, hace que este tipo de negociación sea un acto o esa inscripción en los libros sea un negocio ad substantiam actus, o sea que no es netamente una cosa probatoria, sino que es íncito a las formalidades de creación de ese negocio jurídico de cesión que se haga en los libros. Esto, pues, en mucho tiempo no había discusión doctrinal de si esto era así, inclusive, pues, a nivel de jurisprudencia, había muchas, habitualmente se hacían, por ejemplo, sesiones de acciones vía un documento notariado, o se hacían inclusive la sesión de las acciones vía una asamblea de accionistas que después se registraba. Incluso en algún momento relativamente reciente, la sala político-administrativa en los últimos 10 años reconocía que hacer la cesión de las acciones en una asamblea de accionistas era un medio suficiente para acreditar esto. La sala constitucional, en una de las cosas buenas que se han hecho sobre esto, le enmendó la plana a la sala política a unos 4 o 5 años atrás, una sentencia del 2015, 2016 más o menos, en la cual se dijo que no, efectivamente, la cesión, básicamente este argumento es necesariamente tiene que constar en los libros, que eso es un requisito sustancial y que por consiguiente la compañía no está obligada a reconocer a ningún sujeto que tenga derechos o que pretenda tener derechos sobre las acciones sin que se hayan cumplido con las solemnidades de cesión en los libros de la compañía, conforme al artículo ya citado 296 del Código de Comercio. Ok. Entonces, hablando de esto, efectivamente, si la acción tiene que ser en un libro, tenemos que tener claro que el libro es la representación primigenia de la composición del capital social de la compañía. Recordemos que cuando vimos la clasificación de los títulos, habían unas que eran los títulos que podían estar representados en un título individual o que podían estar representados en registros, archivos, etc. Esto es un caso en el que la figura puede ser dual. La representación inicial de las acciones está en ese libro de accionistas, pero eso no
implica o no supone que no exista, o mejor dicho, para hacerlo más claro, el accionista también tiene derecho a que se le emanen títulos representativos de sus acciones o de lotes de ellas. Esto está previsto expresamente en el artículo 293 del Código de Comercio, y cuando digo que títulos representativos de las acciones o de lotes de ellas, significa que cada título puede valer por una acción específica, o de repente se te emana un título que vale por las 40 acciones que tienes en la compañía. O de alguna manera, pues, por la totalidad de las acciones que tienes en la compañía, etcétera. Lo cierto es que tenemos ese modo dual. Las acciones están contenidas, están representadas, están incorporadas en los libros, en el libro de accionistas de la compañía, pero adicionalmente, pues, existe ese derecho o esa posibilidad de que estén incorporadas se demuestre la existencia de las mismas a través de un título, y ese título, por supuesto, es un título que puede ser trasladado, cedido, etcétera, pero siempre que también se cumplan al mismo tiempo las formalidades del 296. Bueno, queda menos de un minuto en esta sesión. Vamos a continuar a las 5 de la tarde con lo que nos falta.